La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fer, María, Resistencia. Hoy quiero celebrar que ya no solo formo parte de la Resistencia de una manera simbólica, sino que a partir de hoy también contribuyo con mi granito para que todos sigamos sintiéndonos acompañados y representados en este espacio tan maravilloso que cada día construye esperanza. Porque no solo no estamos solas, sino que cada día somos más. Un abrazo fuerte y pura fe siempre. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Ma sai quanta gente parla con altra gente? Alla Lega è arrivato un centesimo di euro? No. E chiunque scriva il contrario è già stato querelato. Lo que no tiene ningún sentido es que el 15 de junio pasado todos sepamos que cuando se convoca un pleno del Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, de Santander, de Bilbao o de Cádiz, ese día sale un gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay una mayoría absoluta, gobierna la lista más votada. Yo no digo que esa sea la fórmula para la gobernabilidad de España, pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral. Y eso fue lo que pasó en 2016. Ese pacto fue imposible y lo dijo el propio presidente en funciones actualmente, el propio candidato Pedro Sánchez. Fue imposible porque los poderes económicos le avisaron: te vamos a destrozar como pactes con Unidas Podemos. Esos poderes fácticos actúan siempre, no dejan de actuar, eso no nos elimina a nosotros la responsabilidad. Unidas Podemos va a apoyar al gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo. Insisto, yo no deseo, porque yo soy un presidente que quiere resolver la cuestión catalana. ¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? El gobierno progresista exige de un entendimiento, ya veremos cómo, con Unidas Podemos. Y que no dependa de los independentistas, exige del compromiso del Partido Popular y de Ciudadanos. Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión. Esto obviamente no son frases mías. Esto son frases de representantes y de cargos públicos de la fuerza política a la que usted necesita para pactar un gobierno continuista tras 25 años con el Partido Popular. No ha salido de su boca ni de sus declaraciones una sola condena a estas frases. Y es, evidentemente, porque ustedes están en tensión. Están en tensión porque han tomado una decisión y no saben cómo llevarla a cabo. Ustedes han decidido permitirle al Partido Popular, tras 25 años, otros 4 años más, debe ser esa su idea de la regeneración, y además han decidido hacerlo de la mano de la formación política Vox, que dice todas estas cosas. Y no saben cómo hacerlo. Parlamento, deputados, votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Buenos días, cafetera. El paso atrás dado por Pedro Sánchez, admitiendo ahora a posibles ministros de Podemos en su ejecutivo, salvo a Pablo Iglesias, claro, revela un montón de pequeñas mentiras.
Pedro Sánchez tiene la virtud de estar enfadando ahora a sus propias élites, además de haber estado haciéndolo también a las bases más izquierdistas del Partido Socialista. Sus élites porque ven en este cambio de opinión un nuevo vaivén de un Pedro Sánchez que no se sabe dónde está, si con las oligarquías del viejo PSOE o con los militantes y espectadores de Jordi Évole, a quienes dijo haberse equivocado apoyando las tesis de los varones. Y para el resto de los ciudadanos queda evidenciada una cosa. Resulta que no era verdad que las cifras no daban, como nos decían, porque ahora les ofrecen puestos. Así que parece ser que sí que dan. Tampoco era cierto, como nos decían desde el PSOE, que Cataluña era el escollo entre Podemos y Pedro Sánchez, porque Iglesias ha prometido públicamente lealtad, y además por escrito. Y tampoco era verdad que si Podemos entraba al gobierno, la investidura no sería apoyada por PNV o Esquerra Republicana, porque ya lo negaron esos partidos. Así que, a esta hora, lo único que sabemos es que todo eso que nos dijo Ábalos y esa zona oscura del Partido Socialista es incierto. ¿Y qué puede pasar ahora? Es difícil decir si Podemos se equivoca o no exigiendo la presencia de Pablo Iglesias en la mesa del Consejo de Ministros. Puede que sí, puede que no. No sabemos cómo valorarían las bases del partido de Iglesias que se repitan las elecciones en este intento, porque tampoco sabemos hasta dónde está dispuesto a llevar la negociación el Partido Socialista. Y puede que consigan convencer a los votantes de Podemos de que la culpa de todo es de una supuesta vanidad o ambición del líder de Podemos. Pero para ser sinceros, por lo menos a esta hora, dudamos mucho que el Partido Socialista esté dispuesto a llevar el partido otra vez a elecciones, así que muy probablemente aprovechará el verano para intentar culpar a Pablo Iglesias y debilitarle en la negociación posterior. Y lo que observamos es que en la prensa mainstream se habla mucho de la arrogancia de Pablo Iglesias o de la gente que apoya a Podemos, pero se habla muy poco de la arrogancia que está mostrando una buena parte del liderato del Partido Socialista, que no han reconocido todavía que Pedro Sánchez es presidente del gobierno en funciones gracias a una moción de censura que apoyó Podemos y que recibió muchos votos prestados con el objeto de frenar a la extrema derecha. Y sin embargo, la única certeza que tenemos a esta hora es que Felipe González aplaudió la manera en la que Pedro Sánchez estaba cerrándole la puerta a Podemos, lo cual debería hacer reflexionar y hacer pensar un poco a Pedro Sánchez. Dicho lo cual, nosotros somos de los que pensamos que todo el mundo tiene legitimidad para abrazar el tipo de partido que quiere o el tipo de ideología que cree que debe representar. Sin embargo, nos gustaría insistir en este programa en una idea que hemos defendido ya durante mucho tiempo: que la izquierda española todavía está buscando un líder que consiga agrupar y reunir de una vez a todas las opciones políticas que se ven cómodamente representadas en la etiqueta de izquierdas. El líder que consiga hacer eso, el elegido, conseguirá un partido fuerte, capaz de combatir de verdad las políticas de la derecha, pero muchos nos tememos que ese líder no ha nacido todavía en este país. Esa es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y no estás sola. Muy buenos días, cafeteros, muy buenos días de viernes. Llega el fin de semana, llega la gran desvirtualización. Ya sabes que si eres uno de los afortunados que ha conseguido entrada, no se puede acceder sin entrada. Ya sabes que si eres uno de los afortunados que la ha conseguido, mañana nos juntaremos 13 de julio, sábado, en el Centro Conde Duque, en el cuartel Conde Duque, y allí asistiremos a un programa en directo y sobre todo intercambiaremos muchos abrazos y podréis ponerle cara también a los protagonistas de este programa, colaboradores, amigos, a oyentes que se pasarán por allí para el abrazo cafetero anual. 13 de julio a las 7 de la tarde. El programa empieza a las 8, pero recomendamos que estéis antes porque las entradas no son numeradas. Se agotaron en muy poquitas horas, así que, en fin, hemos hecho lo posible para conseguir ubicar a gente que venía desde fuera, que ya tenía el hotel reservado, que se había quedado sin conseguir la entrada. Hemos de verdad hecho un esfuerzo titánico para conseguir cuadrar esto y intentaremos que sobre todo sea un encuentro cercano, sin falso cartón piedra, con humildad, sin decorado, como somos nosotros, la cafetera, simplemente la cafetera, un espacio para abrazar y para compartir un café. María Navarro, María.es, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás dispuesta? ¿Te apetece?
Sí. Quiero decir que el resto de los oyentes, quienes no hayan podido venir, quienes no hayan podido encontrar entrada, pese a que lo intentaron, que sepan que se va a retransmitir en directo y se va a hacer precisamente para que nadie se quede tampoco muy alejado. Este año lo que pasa es que hicimos un cálculo. En realidad enviamos 2 formularios de inscripción previa para saber con cuánta gente podíamos contar y buscamos un local que reuniese un 10% más de localidades por si acaso se apuntaba gente a última hora, sabiendo que muchos de los que se habían prescripto se darían de baja. Pero nos hemos quedado corto en las expectativas y lo intentamos con 2 formularios. Pero así son las cosas, queridos amigos. Será una ocasión única. Desvirtualizaremos el programa. De todas formas, si alguien tiene muchísimo interés en acercarse después, tomaremos alguna cerveza por la zona. Así que el programa durará de 8 a 9. Yo calculo que a las 9:30 estaremos saliendo del Conde Duque. Delante hay justo una plaza y será fácil encontrarnos. Y luego tomaréis malasaña. Yo no, porque soy una persona de vida monacal, de vida austera. Sí. Soy un icono pop, un líder mediático. No puedo sufrir las noches de... No, pretendo salir a tomar... que sí, no me mires así. No me voy a perder las noches de malasaña con la audiencia cafetera. Las noches de malasaña, qué peligro. La Mary está dispuesta a darlo todo, o sea que ya podéis... Bueno, a ver si aguanto. De momento hoy me voy a quedar tranquila. Un saludo muy especial para todas las personas que se incorporan. En todo caso, este es un programa que básicamente también esta es una gran familia que no necesita necesariamente desvirtualizarse para formar parte de este gran círculo familiar, porque es verdad que estamos todos juntos en la Unión Cafetera, en esta gran mesa que colocamos cada mañana en el claro del bosque de Serbut, allí donde nos reunimos las proscritas, con las tazas de café, las portadas de los periódicos, allí donde se dan cita con un hashtag hoy, almohadilla, la cafetera paso atrás, el paso atrás que ha dado el Partido Socialista. Ahora dice que está dispuesta a admitir algunos miembros en el Ejecutivo que formen parte del ámbito de Podemos, de los círculos de Podemos, de la militancia de Podemos. Bueno, almohadilla, la cafetera, paso atrás. Ahora lo comentamos si queréis. Almohadilla, la cafetera, paso atrás. Y os pedimos que lo utilicéis y que saludéis, como ya están saludando. Buenos días, Elizabeth Pretel, David Riete, Cristian González, Olga Perdi, Mamen Paez, buenos días, Mamen, David Riete, Elena Noruega, buenos días, Elena Tania, el Conde de Montecristo, Luchando hasta el fin, Paco, un montón de gente, Eddie Muscus, Elizabeth Pérez, un montón de gente que se incorpora a esta hora, Marla Hernández, Esbroker, Escolástica, Sidra Alcat, José, Juanra, Jesús Montero, en fin, un montón de gente que se incorpora a esta hora y que nos ayudan a analizar. Y os pedimos que utilicéis este hashtag, que saludemos a través de este hashtag, que podamos organizar la conversación alrededor de él mismo, como ya está haciendo Enrique Quesada. El fin de semana pasado se gritaba ni un paso atrás. Sería una pena que si se retrocediera desde la izquierda, dice Enrique Quesada, con este hashtag almohadilla, la cafetera, paso atrás. Almohadilla, la cafetera, paso atrás. Y os pedimos que la utilicéis en Twitter, así podemos organizar esta conversación. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Bueno, y en primer lugar nos vais a dejar, hoy es viernes, hablaremos dentro de un ratito de las normas de la Casa de la Sidra, la película elegida. Ya sabéis que hacemos un gran ejercicio de videoforum aquí en la cafetera los viernes. Elegimos una película, tenemos la oportunidad de verla durante la semana, todos los oyentes de este programa, y después comentarla, porque cada uno ve una película diferente. Y las normas de la Casa de la Sidra es una película realmente interesante, que plantea dónde se sitúan los límites morales, los límites legales, y vamos a poder comentarla aquí en el programa. Así que ya sabéis, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Podéis dejar una nota de audio, unos 30 segundos de audio, unos 30 segundos y un pequeño titular en texto para que sepamos de qué tema estáis hablando y podamos organizarlo, podamos ordenarlo. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Pero es viernes, hablaremos también de prensa internacional con Pilar de la Peña y de la fotografía internacional. Hoy el foco está colocado en Brasil. Resulta que el Parlamento brasileño ha aprobado la reforma de pensiones de Bolsonaro. Ha dado el visto bueno a elevar la edad de jubilación
Ahora la entrada en vigor de la medida depende de la votación en el Senado, pero esto ha provocado manifestaciones por parte de la izquierda, manifestaciones muy importantes que están sonando en todo el país, están teniendo una gran repercusión en el país. Pero ayer quedó finalmente aprobada la reforma de pensiones. Está encerrada a votación. Resultado. Votaron sim 379 señoras y señores diputados. Así que sale adelante, se aprueba la reforma de pensiones en un país que vive una auténtica anomalía política con esta ofensiva legal contra la izquierda que están sufriendo gente como Lula en sus carnes. Ayer, por cierto, fue visitado en la prisión por Pilar del Río, la escritora española, portuguesa, viuda de José Saramago, Pilar del Río, gran amiga de este programa. Ayer visitó a Lula en la prisión. Decía, ayer que tuve la oportunidad de charlar brevemente con Pilar, nos decía que todavía tiene esa extraordinaria capacidad para ejercer su liderazgo. El mismo líder mundial, dice, que conocí hace algunos años en estas reuniones internacionales. Dice, pues ahora en un cuarto pequeño, preso, pero sin embargo con esa gran capacidad de liderazgo que siempre tuvo y con una energía desbordante, decía ayer Pilar del Río al salir de la prisión. Bueno, pues este país que, como digo, está viviendo una auténtica anomalía. Visitó precisamente Pilar del Río con la expresidenta de Brasil, con Dilma Rousseff, a Lula en la prisión. Decía la expresidenta de Brasil, al salir acompañada por Pilar del Río, que el proceso de Lula completo está viciado, que hay que revisarlo, que hay que volver a mirar hacia atrás. Hemos conocido además algunas informaciones que apuntaban las conexiones entre el juez y que decretó la prisión contra Lula y una auténtica ofensiva para desactivar la opción política del PT, del partido que representa Lula. Así que, en fin, en esa anomalía política que vive el país, siguen dándose pasos de consolidación del neoliberalismo de la mano de el radical, del ultra Bolsonaro. Y otro ultra con el que también se destapan hoy las portadas de los periódicos, esta vez en otro lado del mundo. Salvini niega que la Liga se financiara con dinero de Rusia. Es la última de las acusaciones que ha recibido. Ma sai quanta gente parla con altra gente? Alla Lega è arrivato un centesimo di euro? No. E chiunque scriva il contrario è già stato querelato e sarà querelato da qui alle prossime settimane. ¿Sabéis lo que ha ocurrido? Que en las últimas horas hemos conocido que la Fiscalía italiana, la Fiscalía de Milán, ha abierto una investigación para saber si el partido de Matteo Salvini se financió con dinero ruso. La Fiscalía italiana abre esta investigación. Es un caso de corrupción internacional que implicaría a Rusia en la financiación del partido del vicepresidente y del ministro del Interior, Matteo Salvini. Una investigación que se ha abierto. Negaba Salvini que la Liga se haya financiado. Dice, bueno, puede tener muchos amigos. Hay mucha gente que simpatiza con la Liga. Eso no significa que se haya financiado. Pero los fiscales italianos han abierto una investigación muy poderosa, muy importante, para intentar demostrar el papel de Rusia en la financiación de partidos extremistas europeos. Porque hay una web, BuzzFeed, que ha publicado el audio de una reunión que tuvo lugar en octubre en Moscú y en la que participó Savoini, que es un colaborador muy estrecho de Salvini, vicepresidente del gobierno italiano, mientras este último se hallaba de visita en la capital rusa. Salvini negó que su partido hubiese recibido dinero de Rusia, pero hay ya diferentes revistas. La revista italiana de noticias, El Expreso, informó ya en febrero de que el portavoz de Salvini había mantenido conversaciones en Moscú con empresarios rusos sobre un posible acuerdo petrolero que permitiría transferir los fondos a la Liga. Así que eso es lo que está investigando en este momento la Fiscalía. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás sola. All I need. Here's how to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody is counting on you. Yeah. Thank you for restoring my faith.
Así que después de que estas conversaciones fueran reveladas por este portal de internet, por BuzzFeed, ha habido una extraordinaria polémica. En los audios se escuchaban estas conversaciones. Queremos cambiar Europa, decían, una nueva Europa que debe estar cerca de Rusia y que además, quiere mantener la soberanía, quiere recuperar la soberanía, quiere decidir su futuro. Bueno, con toda una retórica, pero que en realidad lo que parece, dicen, denuncian, es que estaba en la búsqueda de fondos para crear estos vínculos con partidos extremistas como el de Salvini. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, te contamos lo que te cuentan los demás, pero también muchas veces lo que los demás no te cuentan. Y aquí tenemos un buen lío montado en España porque todavía no se concretan los acuerdos, los pactos políticos, pero hoy veréis que las portadas de los periódicos están protagonizadas por la nueva oferta del Partido Socialista. Sánchez acepta ministros de Podemos, pero sin perfil político. Iglesias rechaza cualquier veto y exige figuras relevantes de su partido. Ayer escuchamos, sin embargo, a Pedro Sánchez por la mañana diciendo en televisión española esto. Unidas Podemos va a apoyar al gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo. Insisto, yo no deseo, porque yo soy un presidente que quiere resolver la cuestión catalana. ¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? Es evidente que hay puntos de coincidencia con Unidos Podemos. ¿Cuál es el problema? Un gobierno tiene que ser un gobierno que goce de cohesión interna. El gobierno progresista exige de un entendimiento, ya veremos cómo, con Unidas Podemos. Y que no dependa de los independentistas, exige del compromiso del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero ahora lo que hemos oído, lo que vemos en las portadas de los periódicos, es que Sánchez acepta ministros de Podemos sin perfil político. Persiste el bloqueo político que tiene paralizado al país, dice el diario El País. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trató ayer de desatascar la situación y ofreció a Iglesias otra forma de comenzar a negociar. El dirigente socialista valoró nuevos escenarios, planteó que se formasen 2 equipos para dialogar sobre el programa y se abrió a incorporar en el gabinete a ministros técnicos de esa formación. Iglesias rehusó la oferta porque dice deja de lado su principal exigencia, la entrada de miembros de peso de Podemos sin ningún tipo de veto en el Ejecutivo. Claro, porque además nos preguntamos, como decíamos al principio, ¿qué es exactamente lo que se ha evidenciado? Resulta que no era verdad, las cifras no daban, nos decían. Pues si no daban, ¿por qué entonces se abre el gobierno de Pedro Sánchez a incorporar ministros de Podemos, aunque sea sin perfil político? ¿Por qué ahora sí? Ahora sí que dan. Tampoco era cierto, como nos decían, y como nos dicen, y como insiste el periódico El País hoy en su portada, que Cataluña es el escollo entre Podemos y Pedro Sánchez, porque Iglesias ha prometido públicamente lealtad, y por escrito, lealtad. Y tampoco era verdad que si Podemos entraba al gobierno, la investidura no iba a ser apoyada por el PNV o por Esquerra Republicana, porque estos mismos partidos ya lo negaron públicamente. Así que a esta hora lo único que sabemos es que todo eso que nos ha dicho Ábalos y toda esta zona del oscuro, de la zona más oscura de este oscuro espacio del Partido Socialista, de las élites mainstream, no era cierto, no era verdad. Así que ahora lo que sí sabemos es que Sánchez acepta ministros de Podemos, por lo menos es lo que dice el periódico El País, por lo menos es lo que dice el periódico La Razón también. Y también el periódico El Mundo dice: Sánchez agita una reforma legal ante su incapacidad para negociar. Dice, propone cambiar la Constitución para facilitar las investiduras y el resto de partidos lo rechaza. El presidente es Iglesias e Iglesias convierten la negociación en un esperpento de mensajes cruzados y de llamadas, dice el periódico El Mundo, interpreta el periódico El Mundo en su portada. Pero, en efecto, ya hablamos ayer de este asunto, la propuesta lanzada desde el entorno de Pedro Sánchez para provocar una reforma legal que facilite una segunda vuelta. Esto habrá mucha gente, muchos oyentes, y habrá numerosas personas que no les parezca mal ese escenario, porque todos coincidimos en que, desde luego, el bloqueo político es peor información, es peor noticia que un gobierno en activo y que funciona como una maquinaria engrasada.
A nadie se le escapa que un gobierno esté bloqueado no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tiene paralizados, ahora lo veréis que hoy lo destacan numerosos digitales, tiene paralizados muchas cuestiones, muchos presupuestos, y eso no es bueno para los ciudadanos, no es bueno para el país. Fijaos, hoy lo dice Público.es en su portada. El bloqueo del Parlamento paraliza casi 60 leyes en proceso de tramitación. 60 leyes en proceso de tramitación. Batet supera el récord de bloqueo de su antecesora, Ana Pastor, dice el diario Público.es, y ya han pasado 52 días desde que fue elegida presidenta de la Cámara, pero aún no se han constituido órganos como las comisiones parlamentarias o la Diputación Permanente. Hay importantes iniciativas de ámbito social o de sanitario que están registradas a la espera de desarrollo, así que el bloqueo político tiene consecuencias. A nadie se le escapa que es mejor un gobierno engrasado y en funcionamiento. Por lo tanto, debe haber una reforma constitucional que permita, o una reforma en la ley electoral, o una reforma de alguna naturaleza que permita, por ejemplo, una segunda vuelta en las elecciones, es decir, que los dos partidos más votados sean los que se disputen después una segunda vuelta sin incorporar nuevas voces, y así se evite este bloqueo. Hombre, eso impediría la creación de nuevos partidos, la irrupción de nuevos espacios políticos, y además recogería peor las sensibilidades de los ciudadanos. Ya sabemos que un gobierno puede estar apoyado simplemente por un voto más y debería gobernar para todos, pero reconozcamos que se recogen mucho mejor las sensibilidades diferentes, tan diversas, de los ciudadanos españoles si el Parlamento está muy fraccionado que si no lo está. Se recogen mucho mejor porque hay matices que unos partidos apoyan y otros no. Y si se ven obligados a negociar, claro que se produce bloqueo político, porque negociar siempre produce bloqueo. Porque negociar siempre es difícil, porque es mucho más fácil no negociar, es mucho más fácil imponer. El problema es que para, digamos, tener el Parlamento fraccionado no es una mala noticia, la negociación no es una mala noticia. Pueden ser malos los negociadores, pero la negociación per se no tiene por qué serlo. Así que, bueno, en todo caso, el periódico El Mundo, que le gusta mucho más que se pueda imponer, a la vista está, con ese titular, agita una reforma legal ante su incapacidad para negociar, dice el periódico El Mundo, pues dice, habla de esta propuesta para cambiar la Constitución que facilite las investiduras y el resto de partidos lo rechace. Porque yo podría cambiar este titular y decir, propone cambiar la Constitución para imponer las investiduras y el resto de partidos lo rechace. Pero dice, para facilitar las investiduras y el resto de partidos lo rechace. ¿Estás escuchando La Cafetera? Porque tienes espíritu crítico. Y se refirió Pedro Sánchez con estas palabras a ese asunto. Lo que no tiene ningún sentido es que el 15 de junio pasado todos sepamos que cuando se convoca un pleno del Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, de Santander, de Bilbao o de Cádiz, ese día sale un gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay una mayoría absoluta, gobierna la lista más votada. Yo no digo que esa sea la fórmula para la gobernabilidad de España, pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral. En segundo lugar, esa es el planteamiento estructural que yo creo que es importante ofrecer a la Cámara, y yo lo voy a hacer en mi discurso de investidura y sobre todo a las principales fuerzas políticas. En segundo lugar, está la coyuntural, ¿no? El problema coyuntural. Y en el problema coyuntural, aquellas formaciones políticas, al Partido Popular y a Ciudadanos, y también singularmente a Unidas Podemos, yo lo que les ofrezco es un acuerdo de país. Y ese acuerdo de país es: garanticemos la gobernabilidad, pongamos encima de la mesa como primera medida la reforma constitucional del artículo 99 para que esto sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura. Sí, porque algunos acusan a la situación de permanente bloqueo, a la necesidad siempre de terminar negociando con los nacionalismos que están sobrerepresentados en el Estado electoralmente, dicen. Claro, se les olvida que eso fue una medida precisamente para corregir el déficit de atención que recibían las regiones, comunidades autónomas de este país, precisamente teniendo peso en la toma de decisión general y representando además importantes espacios ciudadanos
y no tenían peso reconocido por el centralismo del que habíamos sido históricamente víctimas gracias al franquismo. Así que se introdujo un elemento corrector en la democracia, cuando llega la democracia, durante la transición, cuando se establece la Constitución española, tan elogiada, tan aplaudida, tan deseada, tan querida, tan amada, tan excitante. Y se introdujo ese elemento corrector que ahora algunos quieren recortar. Bueno, pues sea como fuera, independientemente de esto, lo cierto es que más allá del debate, que es un debate que en este momento sería difícil que saliera adelante, pues se necesita, para una reforma constitucional de esta naturaleza, se necesita mucho apoyo y no parece que los partidos pequeños lo vayan a aceptar. Esto es lo que figura hoy en las portadas de los periódicos, como en La Razón. Bloqueo para el desbloqueo. Y entonces se habla, los partidos discrepan hasta de las fórmulas para cambiar el sistema de investidura. El PSOE plantea que si no hay una mayoría alternativa, gobierne el más votado. El PP apuesta por la vía griega, que daría 50 escaños más al ganador. Ciudadanos propone una fecha cerrada, como ocurre con los ayuntamientos. Podemos rechaza las reformas y apela a la cultura del diálogo. Y Vox, su programa pide eliminar el actual sistema de circunscripciones. Bueno, y el feminismo y batallar contra la homosexualidad, etcétera, etcétera, pero esto son otras cosas que tiene Vox ahí encima. PP y Ciudadanos rechazan una abstención forzada por Cataluña, solo contemplarían negociar un pacto global, dice también el periódico La Razón, que habla de la reforma constitucional a la prima de diputados, las medidas que proponen los partidos políticos para cambiar el sistema de investidura y evitar bloqueos como los que se han producido. Bueno, esto hoy en las portadas de los periódicos. Además, paralelamente, dice el periódico La Razón, Errejón quiere a Carmena como candidata de su partido. Dice el periódico La Razón, en caso de una repetición electoral, la nueva formación podría duplicar a los morados, dice el periódico La Razón, que se presentarían a nivel nacional, que buscarían una candidata como Carmena para presentarse de candidata a las elecciones generales. Hombre, esto sería difícil de sostener, porque yo, que no soy precisamente sospechoso, que tengo una mirada muy generosa sobre Manuela Carmena, muy respetuosa, y creo que ha sido uno de los efectos, uno de los políticos más refrescantes que ha tenido este país. Creo que alguien como Manuela Carmena hace mejor a España. Un político como Manuela Carmena hace mejor a este país. Lo he defendido públicamente en otras ocasiones. Pero Manuela Carmena dijo que ya había aceptado repetir en la alcaldía, incluso aunque sus médicos lo habían desaconsejado, lo contó delante mío un día en El Rojo Vivo, pero además estaba en boca de todos que no iba más que estar la mitad de la legislatura. Hombre, que se presentase como alternativa a Podemos, apoyando la opción de Íñigo Errejón en un partido político, no sé yo si sería el mensaje, digamos, más seguro para los electores, cuando ella misma había dicho que la habían tenido que empujar a presentarse. En todo caso, eso habla de un hipotético escenario de repetición de elecciones, cosa que hasta ahora no sabemos, porque ¿creéis que el PSOE está dispuesto a llevar la negociación hasta la repetición de las elecciones? Yo creo que es difícil. Yo creo que no van a asumir semejante riesgo. Primero, porque tendrían que convencer a los votantes de Podemos para intentar cautivar a algunos de ellos, y a algunos de los que han dado su voto siendo de Podemos, pero se lo han dado al Partido Socialista, no siendo de Podemos, pero habiendo apoyado a Podemos en otras elecciones. Pero han prestado voto, han recibido voto prestado para frenar a la extrema derecha. Que yo no sé si recordáis aquella jornada electoral, pero la gente salió con verdadero pánico a que Vox pudiera crecer como estaban diciendo las encuestas que crecía. Así que, ¿creéis que el PSOE se va a arriesgar a forzar la negociación hasta el punto de realmente arriesgarse a una repetición electoral? A ver si el electorado, el votante de izquierdas, es bastante exigente, a ver si se va a quedar en casa enfadado por lo que ocurra. A lo mejor puede convencer a los militantes, a los votantes o a los simpatizantes de Podemos de que la culpa ha sido de Iglesias y que vayan todos a votar en masa a Pedro Sánchez, pero no parece fácil que eso ocurra. Así que probablemente aprovechará el verano para intentar culpar a Iglesias, para debilitarle en la negociación posterior, pero se hará lo posible por alcanzar un acuerdo. Otro escenario a mí me resulta difícil de creer. Es verdad que todo es posible, lo hemos visto en la política española, pero me resulta difícil de creer. Claro, pero llama la atención que hayan esperado más de 2 meses para supuestamente hacer estas negociaciones públicas, para hacer esas ofertas públicas que está haciendo el Partido Socialista. ¿Realmente el Partido Socialista no tiene capacidad para haber resuelto esto en más de 2 meses, o es que realmente no quiere recabar los apoyos para una investidura? Porque, ahí hay una batalla que ayer vimos perfectamente visibilizada entre esas dos almas del PSOE. La que protagoniza, digamos, representa a alguien como Felipe González, que elogió
la marcha de las negociaciones, porque se le cerraba la puerta a Podemos y a Pablo Iglesias, que es el alma en el que están Ábalos, en el que están los 66 diputados que firmaron una carta pidiendo la abstención al Partido Popular, y hay otra alma, que es el alma del militante de base socialista, el que todavía va a las casas del pueblo, el que todavía va a las agrupaciones, y que no se imagina un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos, y que no vería con mala cara un gobierno en el que estuviera presente Podemos. Es verdad que para eso Pedro Sánchez tiene que dar un paso y apoyar públicamente esa opción, porque si imaginaos que en el hipotético supuesto de que permitiera la entrada de Pablo Iglesias, pero lo permite con descalificaciones, esos son argumentos que va a comprar parte del PSOE. Desde luego todo es complicado, y todo es legítimo además, todo el mundo tiene derecho a defender las opciones que quiera, pero por lo menos lo que no tienen mucho derecho es andar mintiéndonos. Había suficiente, se podía, y ha sido el propio Partido Socialista el que unos días antes ha cerrado la puerta a Pablo Iglesias. Así que, bueno, estás escuchando La Cafetera. Y yo quiero recordar además un par de portadas. Portada del periódico El País del pasado domingo. Podemos acepta apoyar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña. Se compromete a respetar la estrategia del PSOE en la gestión de la crisis territorial y la política exterior en un gobierno de coalición. El partido renuncia a defender un referéndum de autodeterminación en Cataluña, requisito que estaría dispuesto a poner por escrito. No lo dice La Cafetera, lo dijo el periódico El País. Aunque la memoria ahora sea frágil, aunque la memoria sea muy breve. Pero lo dijo el periódico El País. Como también dijo, el PSOE arropa a Sánchez, da su apoyo unánime a un gobierno monocolor al día siguiente de la noticia que os acabo de leer. El martes el periódico El País publica que el PSOE al completo había dado su apoyo a un gobierno monocolor, que le cerraba la puerta a Iglesias. No es que Iglesias esté cerrando la puerta. Lo dice el periódico El País de esta misma semana. Ha sido el PSOE el que, arropando a Sánchez, da su apoyo unánime a un gobierno monocolor. Es el PSOE el que cierra la puerta. Lo digo porque yo no tengo ningún interés en que abran o cierren puertas, me da exactamente igual. Pero lo que tengo mucho interés es en que no se tergiverse la información. En eso sí tengo bastante interés. Y ha sido de nuevo, una vez más, el Partido Socialista en esa reunión en la que tuvo la Comisión Permanente de la Ejecutiva Socialista, que aprobó por unanimidad el pasado lunes, el 8 de julio, por unanimidad, apostar por un gobierno monocolor frente a la pretensión de un gobierno de coalición. Ahora, sin embargo, vemos que frente a esa decisión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Socialista, hoy, en la portada de los periódicos, entre ellos el periódico El País, Sánchez acepta ministros de Podemos sin perfil político. Así que nos dicen una cosa, nos dicen la contraria. Pero no es Podemos quien está poniendo impedimentos, ha sido esa ejecutiva, la Comisión Permanente de la Ejecutiva del Partido Socialista quien lo ha hecho. Lo digo por dejar los conceptos claros. Además, mientras tanto, Irene Montero decía, los poderes económicos no están dejando de actuar. Y eso fue lo que pasó en 2016. Ese pacto fue imposible y lo dijo el propio presidente en funciones actualmente, el propio candidato Pedro Sánchez. Fue imposible porque los poderes económicos le avisaron, te vamos a destrozar como pactes con Unidas Podemos. Esos poderes fácticos actúan siempre, no dejan de actuar, eso no nos elimina a nosotros la responsabilidad, pero en plena negociación de investidura, las cloacas del Estado han entrado en mi despacho y en el despacho de Pablo Iglesias. Y lo que ha pasado en este Congreso de los Diputados es que la presidencia del Congreso ha mirado para otro lado y ha permitido que las cloacas del Estado sigan campando a sus anchas en este Congreso. La Cafetera, almohadilla, la cafetera, paso atrás. Almohadilla, la cafetera, paso atrás. Es el hashtag del programa con el que estamos comentando en Twitter esta negociación que ya se prolonga. Ya tenemos ganas de coger vacaciones, ya tenemos ganas de irnos todos a la playa. Ya imagino que a vosotros os ocurre exactamente lo mismo que a nosotros.
tenemos ganas de marchar y esto nos desgasta y estas conversaciones, pero ya queda poquito. El día 23 va a tener lugar esa sesión de investidura, día 22-23 va a tener lugar esas sesiones de investidura y ahí ya podrá quedar aclarado un poquito. 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Qué tal, cafeteros? Estaba yo aquí escuchando el programa y me estaba preguntando que ¿por qué el PSOE no le pregunta a la militancia qué prefiere? ¿Por qué no le pregunta si quieren un gobierno de coalición con Podemos o prefieren ir a nuevas elecciones? A ver lo que opinan, ¿no? ¿Qué os parece? Hombre, nos parece una buena idea, Raúl, porque entre otras cosas el PSOE se llevaría una buena sorpresa. Fijaos que el titular de este lunes 8 de julio, el pasado lunes, era el que era, como hemos comentado. Pero además es que, si queréis, podemos repasar también lo que ha dicho el CIS, que, como sabéis, hizo encuestas entre los ciudadanos y concluyó que la mayor parte de los ciudadanos españoles querían un gobierno PSOE-Podemos. Algunos lo querían Podemos más independentistas, otros Podemos sin el apoyo de los independentistas, pero mayoritariamente PSOE-Podemos. Otra cosa es que hay periódicos que han aprovechado esa excepcionalidad, esa divergencia, esa dualidad que hace a la pregunta de Tezanos del CIS un poco tramposa, porque claro, si presentas la conclusión parece que son dos opciones diferentes, pero lo que queda muy claro es que querían un gobierno PSOE-Podemos, con independentistas o sin ellos, pero PSOE-Podemos. Porque algunos periódicos han utilizado esta excepcionalidad para publicar una información falsa, que la mayor parte de los españoles querían un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. Eso no es cierto, es una mala interpretación, como tenéis un texto muy interesante en público.es sobre esto precisamente. Bueno, lo digo por concretar, pero eso es lo que ha dicho esta misma semana el CIS. Esta misma semana. O sea, que no hay que irse muy, muy lejos en el tiempo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Buenos días, cafetera. En cuanto a la forma de desbloquear la elección de presidente, mi idea es que el Parlamento ha sido elegido y tiene como primera misión elegir al presidente. Y si en 2 meses falla, no es capaz de hacerlo, fracasa, pues se llama nuevas elecciones y no podrían presentarse ninguno de los 350 que han sido elegidos y han fracasado en su encargo. Nombres nuevos y estaría resuelto. Yo creo que estaría resuelto. Buenos días. Buenos días, Resistencia. Respecto a modificar la Constitución para establecer unos mecanismos que permitan conformar gobierno de una manera más sencilla, según los analistas que he estado escuchando en los últimos días, soluciones como la de la prima
al ganador o unas elecciones a doble vuelta colisionan contra el principio de proporcionalidad recogido en la propia Constitución, aparte de con otros artículos que no sabría recordaros ahora mismo. Por otro lado, hay otros mecanismos, como el existente en el Parlamento Vasco, en el cual, en una segunda votación, si no hay acuerdo, o se vota en positivo o te abstienes. No se puede votar que no. De todas maneras, creo que todo esto refleja, primero, la mercantilización de la clase política, de los partidos. Es decir, aquí no hemos venido a servir al pueblo, aquí hemos venido a mantener nuestra imagen y mantener nuestra cuota de poder. Y segundo, del carácter que tenemos los españoles en todas las cuestiones de negociación, que si hacemos un poco de memoria en la historia, ha sucedido a lo largo de los años. Una negociación no es un proceso de acuerdo en el cual se van a beneficiar las otras partes, sino una batalla que hay que ganar y en la cual hay que doblegar al que tienes enfrente. Así no se puede construir nada bueno. Pues en efecto, así es difícil construir algo bueno, como decía, pero no sé yo si la solución, como decía Enrique, pasa por buscar nuevos líderes. En todo caso, es verdad, como dice, que esto representa un fracaso, el fracaso de las conversaciones, el fracaso de la capacidad de negociar, el fracaso de ponerse de acuerdo y el fracaso de escuchar a los ciudadanos. Porque yo creo que si hay algo, un elemento bastante compartido, a lo mejor en una minoría no, pero muy compartido, es que quiere que la gente se ponga de acuerdo rápidamente. No es que importe el disenso, no es que importe cuáles son los caminos o cuáles son las divergencias, pero sí que termine con algún tipo de acuerdo, con algún tipo de solución, ¿no? Bueno, y al final también hay que preguntarse si lo del Partido Socialista es la incapacidad para convencer a otros partidos, a los que también les han votado los ciudadanos, la incapacidad para conseguir esos apoyos, o es una falta de interés, ¿no? Porque, a ver, ha habido, insistimos, más de 2 meses desde las elecciones. Están apurando muchísimo los plazos, queda menos de un mes para la investidura. Esa investidura que ellos dicen públicamente que están convencidos de que quieren llevarla a cabo y de que quieren que salga adelante, pero no parece que quieran que salga adelante, sabiendo los plazos con los que cuentan. Y luego también la propuesta que ellos hacen de ese gobierno en solitario, que además, como hemos estado viendo, sería uno de los gobiernos, pues en minoría en la Unión Europea, ¿no? Porque hemos abierto un poco la vista y hemos visto que, en realidad, si ampliamos la mirada al resto de países de la Unión Europea, de los casos más parecidos al que quiere el Partido Socialista, solamente habría 4 casos, ¿no? de gobiernos en solitario con más o menos el mismo apoyo parlamentario. Hemos visto un vídeo de Neutral en las redes sociales que habla precisamente de esto. Si vemos la fotografía de la Unión Europea, del mapa europeo, lo que vemos es que solamente hay 4 gobiernos que cumplen esas condiciones. Hay en otros en los que se dan fórmulas parecidas a las que está proponiendo Podemos, pero solamente hay 4 gobiernos de la Unión Europea donde se cumplan las condiciones de las que habla Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Nos hemos preguntado, ¿cuántos países hay en la Unión Europea con una fórmula de gobierno parecida a la que pretende aquí Pedro Sánchez? Es decir, un gobierno en solitario con alrededor de 1/3 de la Cámara. Pues os digo ya la respuesta, son solamente 4. En la Unión Europea solamente hay 4 países con un gobierno parecido al que pretende Pedro Sánchez. Son Chipre, Dinamarca, Portugal e Irlanda. Además de esos 4 gobiernos en solitario, hay otros 3. Lo que pasa es que tienen más apoyo parlamentario del que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. La forma mayoritaria de gobierno entre los 28 es la coalición de partidos. Es decir, un gobierno formado por 2 o más partidos y, por tanto, con ministros y ministras de 2 o más partidos. Concretamente, 19 de los 28 países que conforman la Unión están gobernados por una coalición de partidos. Esto es nada más y nada menos que el 67%. Así que no es que sea una fórmula utilizada habitualmente, pese a lo que se diga. Insisto, una cosa es lo que dicen las portadas de los grandes medios y los grandes programas de radio, de las emisoras convencionales, y otra parece ser la discrepancia que existe con los datos cuando uno observa sobre la mesa esas fotografías de forma más precisa. Así que, bueno, esto en lo que se refiere al capítulo nacional, que, como digo, está en portada en todos los digitales. En el diario.es, por ejemplo, vemos a Sánchez: se abre a incorporar a miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros. Unidas Podemos pide al PSOE levantar sus vetos después de que Sánchez se haya abierto a incorporar al Ejecutivo perfiles técnicos. Ahora resuena mucho de nuevo el nombre de Juan López Duralde como uno de esos hipotéticos posibles nombres que podrían estar en ese hipotético Consejo de Ministros,
encabezando una opción, si no independiente, pero con vínculos en Podemos, pero sin embargo representa otra formación política en este momento, y además pues desde una perspectiva medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos periódicos apuntaban que lo que había exigido Iglesias era que el gobierno crease 4 vicepresidencias, una de ellas fuera para Podemos, el resto no, pero una de ellas una vicepresidencia de asuntos sociales. Podemos aportar desde este programa que parece que las conversaciones se manejaban en torno a esta cuestión. Y el Pedro Sánchez contestaba ofreciendo algún ministerio de deportes o alguna cosa así para algún miembro independiente. Hombre, no parece una propuesta muy sensata, un ofrecimiento muy serio para hacerle a un partido del que dependes para ser elegido presidente de gobierno, ¿no? Así que veremos a ver quién es capaz de torcer el pulso, quién es capaz de frenar antes de la colisión. ¿Alguna cosa más? Sí, es que decía por aquí el Tuert, decía, lo que más me sorprende es que a estas alturas se proponga una reforma del sistema electoral para forzar un bipartidismo que cada vez quiere menos gente. Es decir, yo creo que sí que es verdad que es como no asumir lo que te han dicho las urnas, ¿no? Es como que realmente crees que se puede forzar ese bipartidismo, ¿no? Y intentar forzar, bueno, pues la realidad que tú quieres ver. Y yo creo que también es una manera de, no me gusta el juego, voy a cambiar las normas, ¿no? Hoy que vamos a hablar de las normas de la Casa de la Sidra, bueno, pues yo creo que esto es un poco parecido, ¿no? No me gustan las normas que hay, voy a cambiarlas y así a lo mejor ya consigo que la gente vote bien, ¿no? Que la gente vote lo que tiene que votar. Pues no, la gente ha votado lo que consideraba. Y estos son los votos con los que tienen que trabajar los diputados y las diputadas. Y si no les gustan, pues tendrán que asumirlo. Es lo que hay. ¿Que quieren que vayamos a elecciones? Bueno, iremos a elecciones, pero tampoco les gustará el resultado, porque no les va a gustar. Sí, es un poco esa idea. No solamente es que el Partido Socialista no ha comprendido todavía que tiene que abandonar la nostalgia de los tiempos del bipartidismo. En aquella época no había que consultar a nadie, no había que preguntar a nadie. Todo se hacía de forma limitada, de forma unilateral y como mucho, pues con una pequeña negociación con algún partido nacionalista, como le ocurrió, por cierto, al Partido Popular de José María Aznar con la Convergencia y Unió de Jordi Pujol. Las mayores transferencias a una comunidad autónoma se han hecho en tiempos de José María Aznar, precisamente en aquella negociación. Así que, bueno, pero eran negociaciones limitadas. Claro, el Partido Socialista vive en la ensoñación de que todavía podemos volver a los tiempos del bipartidismo, que estas opciones políticas, bueno, no es que hayan llegado para quedarse, que todavía se puede recuperar, que estamos recuperando músculos, somos el Partido Socialista, y parece que hay gente como Ábalos que se lo cree. Claro, y se acusa mucho de arrogancia al resto cuando se lo cuestionan, cuando se lo recriminan. Pero, hombre, algo de arrogante tiene esto cuando estás pidiendo apoyo. Cuando es que no has llegado... estás, digamos, en tus márgenes, en tu base de apoyo. No estás precisamente como para celebrar el éxito. Otra cosa es que repetir elecciones pudiera dejar muy mal a Podemos en un escenario electoral. Eso no está en discusión, no se sabe cuál sería la esta, pero tampoco es que con los resultados que hay sobre la mesa el PSOE pueda presumir mucho, ¿no? Pero, en todo caso... hay una parte del PSOE que sigue viviendo en la nostalgia de la alternancia. Esto que garantizaba siempre las cuotas de poder en el Estado. Ahora tú, ahora yo. Y además me garantizas, me dejas, bueno, como efecto de la negociación diplomática, porque en el futuro voy a ser yo quien te los garantice a ti, unas ciertas cuotas de poder en las instituciones, en el poder judicial. Nos vamos repartiendo un poquito el poder. Ahora tú, ahora yo. Y cuando vienen tiempos malos, pues tú tendrás un poquito más y yo un poquito menos. Pero ahora tú... y ahora yo, y así nos repartimos el poder. Y esa nostalgia, esa alternancia, ha terminado, porque han irrumpido nuevos partidos políticos. Pero ojo, no solamente Podemos, es que ha irrumpido Ciudadanos, de pronto ha aparecido la extrema derecha y emerge como opción parlamentaria. Es que el escenario ya no es el mismo, es que los resultados electorales ya no solo hay 2 canales de televisión, queridos, hay un montón de canales de televisión, y esto hay que empezar a acostumbrarse a esta nueva realidad, y la gente ya no solo se informa a través de la televisión española y el periódico ABC, no... La gente se informa a través de los medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Claro, y esto introduce nuevos elementos, algunos muy complejos, algunos perversos incluso, diríamos, las fake news y todo esto. Pero no es lo único que está ocurriendo. Y en todo caso, Ábalos tiene una opción. Ponerse en la playa, delante del tsunami, ante la ola de 24 metros de altura, y empezar a gritar, frénate, océano. Pero no se le va a abrir el mar en 2. No, esto no va a ocurrir. Y la gente ha tomado la decisión, la gente ya ha acudido a votar, la gente ya se ha manifestado. Y por cierto, lo gritaban en la Puerta de Ferraz, con Rivera no. Y sin embargo, ahí vemos a los 66 del PSOE firmando una carta pidiéndole al Partido Popular el recuerdo, la nostalgia de aquel tiempo. Pero es que hay alguien que no ha entendido que el mundo ha cambiado. Es que
luego está la parte de Pedro Sánchez. ¿Dónde está ese Pedro Sánchez que iba a recorrer España en su automóvil, pidiendo el apoyo a la militancia de base contra esas élites que le habían expulsado por no saber mirar adecuadamente a Podemos? El que levantaba el puño. Ese Pedro Sánchez amenazado por el IBEX, ese Pedro Sánchez amenazado por Telefónica. ¿Dónde ha quedado ese Pedro Sánchez? En el del sí es sí, no es no, ahora es no, pero no soy yo. Claro, ¿Quién soy yo? Y claro, decía Felipe González ayer, que no hace ni 72 horas. Felipe González decía que estaba de acuerdo en cómo se estaban llevando las negociaciones, precisamente porque le estaban cerrando la puerta a Podemos. ¡Pum! Y hoy se la abren. Claro, yo entiendo que las élites de las oligarquías, los varones del PSOE, deben estar muy desconcertados, deben estar como pollos sin cabeza. ¿Pero quién es este tío? Hoy abre la puerta, mañana la cierra. ¿Pero en qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los nuestros? Sí, pero ojo, ahí tiene que decidir para quién va a gobernar Pedro Sánchez, si para las élites o para los votantes. Claro, es que además hay que recordar que la urgencia con la que pidió el voto el Partido Socialista fue contra la extrema derecha. O sea, el Partido Socialista se erigió como el voto útil contra la extrema derecha. Si realmente eran tan urgentes esas elecciones, eran tan decisivas, era el momento, eran tan únicas para combatir a la extrema derecha, ¿cómo el Partido Socialista nos puede volver a llevar a unas nuevas elecciones? ¿Cómo se puede arriesgar a que crezca la extrema derecha? Yo creo que aquí el Partido Socialista puede decir, puede echar balones fuera, pero al final la responsabilidad es suya. Son ellos los que tienen la responsabilidad de ir a esa investidura y de que Pedro Sánchez salga investido. No sirve de nada echar balones fuera. Lo pueden seguir haciendo, pueden hacer como pasó en 2016 y decir, es que todo fue culpa de Pablo Iglesias. Bueno, estupendo, pero al final el resultado, esto además lo hablaba ayer, y me decían, claro, es que, con gente así, con amigos, y me decían, no, es que claro, si a mí me da igual lo que hagan. Yo lo que quiero es el resultado, y el resultado es un gobierno de izquierdas. Claro, me da igual con quién tengas que discutir, me da igual que digas que es culpa de Iglesias, como si es de tu vecino, pero el resultado es el resultado, y si el Partido Socialista no consigue un gobierno de izquierdas, la responsabilidad es del Partido Socialista, que es el que ha dicho que va a salir investido Pedro Sánchez. Almohadilla, la cafetera, paso atrás, pero además, hoy es viernes. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues en efecto, prensa internacional. Ya sabéis que los viernes aquí en el programa analizamos los medios internacionales de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Y de la manera en la que los grandes medios hablan sobre España, la forma en la que recogen noticias sobre España. Hay una noticia que nos ha llamado especialmente la atención esta semana. Se ha escrito sobre Borrell y se ha escrito de forma crítica, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que en principio, cuando ya lo hablamos en el programa, cuando se anunció su nominación para ser el alto representante de la política exterior europea, en general fue bastante bien recibida. Algunos señalaron algunos aspectos a lo mejor más discutibles o alguna duda, pero en general fue bastante bien recibido. Sin embargo, en estos últimos días ha habido un reportaje en Euronews, en el canal de noticias europeo, que el titular ya indicaba un tono un poco diferente, ¿no? Era algo así como, entre comillas, entre interrogaciones, Borrell, un jefe de la diplomacia de la Unión Europea, poco diplomático, y recordaba que se trataba de un personaje que había protagonizado bastantes controversias. De hecho, decía que no era ajeno a las controversias, que era conocido por no morderse la lengua y que había protagonizado varios incidentes, ¿no? Recordaba, por ejemplo, como hace poco calificó a Rusia de viejo enemigo y de posible amenaza para la Unión Europea, que ahora va a ser la persona encargada de llevar la diplomacia para la Unión Europea. También recordaba algunas de sus declaraciones más controvertidas con respecto a
Cataluña. También explicaba que se consideraba que había sido criticado anteriormente por ser considerado un simpatizante de Irán, que había criticado a Donald Trump. Señalaban ahí varios aspectos que ponían un poco en duda el perfil de Borrell. También mencionaba, de hecho, los problemas que había tenido con Abengoa, o esa entrevista que le hicieron en la Deutsche Welle, en la televisión alemana, en la que se levantó de la silla un poco incómodo por las preguntas sobre Cataluña. En este sentido, pues hablaba un poco eso, ¿no?, del perfil con ciertos toques controvertidos que había ofrecido Borrell en su última etapa como ministro de Asuntos Exteriores español. Y luego también se habla mucho de nuestro país, de España, en la batalla de la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. Se nos coloca como un referente. Sobre todo en Francia. Es verdad que Francia, algunas corresponsales francesas ya nos habían comentado, dice, que la diferencia, sobre todo en la percepción del problema de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios con respecto a España y Francia. Y en este caso, el fin de semana pasado hubo una manifestación de varios colectivos feministas, y por fin parece que el asunto ha llegado un poco al debate público en Francia, y de hecho el gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado pues que iba a tomar medidas, que iba sobre todo a formar una especie de célula o de mesa de negociación para, debatir posibles acciones y posibles medidas. Y lo llamativo es que, esto ha llegado a todos los grandes medios franceses, y lo que se está poniendo es a España como ejemplo a seguir. Es el titular literal que tienen pues medios como la Radio Europe, como BMFTV, como el Huffington Post, la versión francesa, l'Humanité, es decir, muchísimos medios franceses están destacando la experiencia de España, ¿no? Explican que además, pese a la leyenda machista que podría arrastrar España desde hace tiempo, lo cierto es que las cifras indican que España ha conseguido reducir casi a la mitad el número de asesinatos de mujeres desde que empezó a poner realmente el foco en este asunto. Recuerdan que fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que, primero con una ley sobre violencia de género y un poco poniendo el foco, lo convirtió en una especie de causa nacional, y que en España hay realmente medidas muy específicas, hay tribunales especializados, hay un presupuesto especial dedicado solo a estos asuntos. Ya luego debaten si es suficiente o no, que por ejemplo, el diario comunista l'Humanité decía que seguía habiendo pocos medios, a pesar de que España había sido pionero y había sido un poco modelo en este campo. También hablaban mucho de los brazaletes, las pulseras electrónicas de control para los maltratadores, y en general se destaca eso, ¿no? Que Francia sigue teniendo casi el doble de mujeres asesinadas anualmente a manos de sus parejas, y claramente que España, en esto del feminicidio, de intentar pues reducir esta lacra y de abordarla, es el referente y el modelo a seguir. Y además de estas referencias a nuestro país, se habla de la economía. Es curioso porque las expectativas sobre la economía española son positivas, la economía sigue creyendo. Hay dudas, algunos organismos internacionales alertan de que esto no puede ser eterno, pero de nuevo, una vez más, nos encontramos con que hay la perspectiva se mantiene y hay un cierto optimismo a que este crecimiento puede ser casi permanente. Pero en todo caso, esto lo recoge ahora la prensa internacional. Sobre todo Bloomberg, la agencia de noticias estadounidense, que además tiene una pátina económica y financiera muy importante, que además es una de las más leídas en las altas esferas de las finanzas y de la economía mundial, y le dedica un reportaje sobre cómo, en el fondo, la economía española está rebatiendo un poco esas dudas que siguen existiendo, ¿no? Destacan que pues lleva casi media década con un crecimiento muy alto, casi al doble del ritmo de la eurozona. Recuerdan que también salía de una crisis económica y de un colapso bastante severo, con unos datos de desempleo pues muy altos con respecto a la media europea, pero lo que destacan es eso, que sigue manteniendo una serie de indicadores que invitan al optimismo, ¿no? El titular es algo así como que los optimistas y los alcistas de la economía española pues desdeñan un poco los temores que llegan desde el FMI o desde Bruselas, incluso, que señala que este impulso, que no puede ser sostenible, que en algún momento se tendrá que reducir o que enfriar. En cambio, pues citan a varios economistas, tanto españoles como internacionales, que consideran que no, que actualmente, en este momento, pues la economía española ha saneado algunas de las deficiencias que tenían, y tiene unos fundamentos bastante buenos, y que indicarían que esta tendencia se puede mantener. Lo que sí señala es, tanto este artículo como en general todos los analistas, es que España
España sigue teniendo un problema con el mercado laboral, la disfuncionalidad del mercado laboral, que es una cosa estructural y que eso no se ha tocado ni tiene perspectiva de que se vaya a tocar. Pero por lo demás, en general, las perspectivas para la economía española parece que según este análisis de Bloomberg, pues son bastante buenas. Y también las amenazas del gobierno español con multar al Open Arms. Esto ha llegado a la prensa francesa y además hay una cierta defensa incluso de que ellos lo hicieron mejor, ¿no? Bueno, es la prensa italiana, es el Giornale, que es un diario conservador italiano. De hecho, es un diario que pertenece a la familia Berlusconi, para que nos centremos un poco en el tipo de medio. Y lo primero que nos llamó la atención fue esa especie de acusación al gobierno de España de estar amenazando al Open Arms ante el silencio de Europa. Yo creo que tiene bastante que ver con el hecho, con toda la polémica que ha habido con el Sea-Watch en Italia y con la indignación que ha levantado en toda Europa la actuación del gobierno italiano. En este sentido, creo que el artículo del Giornale persigue un poco decir que ha habido una especie de falta de criterio, de diferencia, de agravio comparativo entre cómo se ha tratado la reacción del gobierno italiano y cómo se ha tratado la reacción de España. Pero lo que sí pone de relieve es que España mantiene una amenaza y mantiene una especie de espada sobre la cabeza de la ONG, de Open Arms y de Oscar Camps, con una sanción bastante gorda, ¿no? Hablan puede ser hasta 900.000 euros si al final Open Arms rescata a inmigrantes en el Mediterráneo. El Giornale dice que por ejemplo, que la multa que contempla el gobierno italiano no superaría los 50.000 euros y que en este sentido les llama la atención que esto no haya suscitado indignación ni en Alemania ni en Francia, mientras que la actuación de Italia sí ha generado bastantes críticas. A raíz de esto también algún otro medio, por ejemplo la televisión turca, la TRT, en su sección internacional que se llama TRT World, también destacaba esto y hablaba, incluso recogía la carta del presidente o el directivo de la Marina Mercante Española, advirtiendo a Open Arms que si incumplía, digamos, las condiciones en las que el gobierno le había dejado volver a zarpar, pues que podía realmente enfrentarse a esta sanción, ¿no? En este sentido se señala un poco al gobierno español, ya os digo que tímidamente, y en el caso del Giornale con un cierto interés chauvinista casi, pero sí que está ahí en los medios y sí que hay una cierta atención sobre cómo está gestionando el gobierno español este asunto. Oye, de noticias internacionales hablamos todos los días un ratito aquí y colocamos el foco en alguna que esté siendo especialmente significativa, pero en este repaso que hacemos los viernes de las grandes noticias que han protagonizado las portadas internacionales de los grandes medios del mundo, Donald Trump, que siempre tiene un capítulo para el último exabrupto, se ha producido una crisis diplomática a cuenta de unas afirmaciones que había hecho un diplomático británico sobre Donald Trump. Le ha costado el cargo. Esto ha tenido una repercusión extraordinaria, ¿no? Sí, porque además vuelve a ser unos cables privados, pero que se han filtrado al exterior y que vuelven a cuestionar a la administración y al propio Donald Trump, ¿no? En concreto son del embajador, no es un diplomático cualquiera, es el embajador de Reino Unido en Washington, Kim Darroch, que ha calificado, advertía en estos correos a su gobierno de que la administración de Trump es totalmente disfuncional e inepta y que alertaba un poco del riesgo que suponía para su propio país y para, digamos, la relación que estaba intentando establecer Londres con Washington. Esto, una vez que se ha conocido, ha provocado pues una típica reacción de Donald Trump. De hecho, ha hecho bueno un poco lo que denunciaba el embajador británico en sus cables, ¿no? En sus comunicaciones privadas, ¿no? Pues ha sido una pataleta, ha insultado al embajador, ha exigido que poco más o menos que se tomaran medidas, también ha insultado o por lo menos ha desdeñado a la propia Theresa May, aprovechando para mezclar asuntos, ¿no? Diciendo que él le había explicado cómo tenía que negociar con la Unión Europea y que no había sido capaz de llevarlo a cabo, que era un desastre de primera ministra, y al final toda esta polémica pues ha terminado costándole el puesto al embajador. Kim Darroch ha presentado su renuncia en el Reino Unido, que os podéis imaginar que claro ha sido portada toda la semana este asunto. Lo que se señala es que esta crisis diplomática pues ha acontecido justo en un momento en el que está en juego la sucesión de Theresa May al frente del Partido Conservador y del propio gobierno británico. Y en este sentido se habla de que así mientras uno de los candidatos sí había respaldado a Kim Darroch, Boris Johnson, que es el favorito o al menos el que parece con mejores papeletas para conseguir el puesto,
se ha puesto un poco de perfil e incluso no ha eludido respaldar al embajador y en cierta forma, según algunos conservadores, pues le ha dejado los pies de los caballos y no ha dejado más remedio que dimitir. Es verdad que esto también pone un poco de manifiesto las dificultades que puede tener el Reino Unido de consumarse el Brexit en su relación con Estados Unidos, ¿no? Que es una de las cosas que Boris Johnson es un gran aliado de Donald Trump, es quizá la persona que Donald Trump quisiera ver como primer ministro británico, pero en fin, toda esta crisis también evidencia que, como decía algún medio, que para Donald Trump siempre va a ser America First, siempre va a ser América primero. Reino Unido siempre va a quedar bastante por detrás y esto es algo que se está denunciando y que se está alertando desde la prensa británica. Pues Pilar de la Peña, vamos a hacer una cosa. Hoy es viernes, habíamos elegido la película Las normas de la Casa de la Sidra, que tú has visto, y te quedas un ratito más a comentar con nosotros, ¿vale? Estupendo. Pues, en efecto, las normas de la Casa de la Sidra, lo que ha pasado, que yo no sé, Pai, ¿a ti te ha gustado? A mí la verdad es que sí, ya la he visto varias veces, además es una de esas películas que, porque la han repetido y la han vuelto a echar muchas veces en televisión y siempre me engancho. De hecho, la primera vez que la vi no me llamaba tanto la atención y luego me sorprendió mucho. Es verdad que es una película que no te esperas ni por el título ni por el cartel, en fin, no, tiene muchísimas sorpresas y a mí sí me ha gustado mucho desde la primera vez que la vi completa. Y me parece que te deja un montón de cabos de los que tirar, un montón de reflexiones y un poco eso, ¿no? La necesidad o la complejidad de las personas, ¿no? Que nadie es blanco o negro, de que hay muchísimos matices y que nunca sabes por dónde te puede sorprender el ser humano. Es una película del año 1999, norteamericana, está dirigida por Lasse Hallström y además está protagonizada por Charlize Theron, por Tobey Maguire, también está protagonizada por Michael Caine, que hace un extraordinario papelón, y es una... Tú sí era la primera vez que lo veías, sí, ¿no, María? Sí. A mí me ha gustado porque habla mucho de trata temas muy de la vida, ¿no? Y que a pesar de que está, pues eso, ambientada, ¿no? En hace bastantes años, sí que trata temas que incluso hoy se llegan a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Pues plantea un debate que incluso a día de hoy se está estableciendo, incluso se está llegando a plantear como una regresión en ese derecho, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que lo plantea muy bien porque revela las consecuencias directas de que no sea legal el aborto, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues también, que como ya iremos comentando, pues otras cuestiones de la vida, ¿no? Otras cuestiones como las relaciones personales, también cómo idolatramos a ciertas personas, la necesidad que tenemos de estar cerca de algunas personas, ¿no? Al final, el protagonista se da cuenta de lo necesaria que es su presencia, por ejemplo, en el orfanato, ¿no? Pues cuando vuelve y ya se dedica de lleno a trabajar ahí en el orfanato, pues se ve perfectamente eso, ¿no? La necesidad que tienen todos esos niños de estar cerca de él. Es una película, vamos a ver, la sinopsis es la siguiente. Homer Wells ha vivido durante toda su vida en un orfanato muy aislado, el llamado orfanato de St. Cloud. Y llega a la adolescencia sin que nadie le haya adoptado, ha tenido algunos intentos de adopción, no han funcionado correctamente, llega a la adolescencia y el director del centro, que es Michael Caine, que es un doctor, digamos, que opera en los márgenes de la legalidad cuando no la infringe directamente, por ejemplo, practicando abortos allí, cuando llega algún adolescente que no quiere tener el hijo y no lo quiere dar en adopción, este doctor, pues por ejemplo, practica abortos, decide preparar a este adolescente para que sea su sucesor y le empieza a enseñar las prácticas médicas, no tiene titulación alguna,
como os imagináis, el alumno, pero le convierte en un extraordinario médico, porque durante años está asistiendo en las operaciones, está ayudando en las operaciones a Michael Caine. Él tiene una moralidad muy firme y dice que nunca querría practicar abortos, que además le plantea problemas legales, que además él no es médico, que además no quiere hacer como Michael Caine, al que tiene un grandísimo cariño, pero que además quiere salir de ahí, quiere marchar y conocer el mundo, y tiene esa necesidad de abandonar el orfanato, no quiere quedarse trabajando allí para siempre. Así que, cautivado por la belleza de una chica, Charlize Theron, que visita el orfanato, Homer decide que ha llegado la hora de partir y se va a trabajar en una plantación de sidra, de uva y de manzanas. Y entonces allí se pone a trabajar, tiene un pequeño affair con esta mujer en ausencia de su marido, aquí empiezan los spoilers, y entonces se ve en la tesitura en alguna ocasión de tener que practicar un aborto tanto a gente que trabaja allí en el lugar de la Casa de la Sidra, lo que le plantea problemas éticos morales, y además Michael Caine consigue falsear una serie de documentos para que este adolescente se convierta en su sucesor allí en el orfanato, sin ser médico ni sin ser nada. Y al final decide aceptar la oferta. Pero es que te plantea muchas situaciones la película en la que dices, vale, está quebrantando la ley, está quebrantando la moralidad, está quebrantando sus propias normas, pero es que tiene que hacerlo, es que hay un bien mayor. Es que ¿qué pasa con ese adolescente que llega y que no tiene otra manera de sobrevivir en ese mundo tan complicado, tan difícil, que practicando el aborto, y él es la única persona en la que lo puede? Y luego plantean algunos escenarios verdaderamente terribles, ya más allá de eso, ¿no? Un poco más complicados. Pero... Bueno, y te pone de frente a la realidad, ¿no? Que si hay una conversación además que tienen tanto el médico real y el sucesor. ¿Qué audio es? ¿Qué audio es este? ¿El 2? ¿Primera vez que creemos tener algo terrible? ¿El qué? ¿Cuál es el audio de esto? ¿Debemos aprovechar momentos en los que podemos ser Dios? No sé, bueno. Si hubiera venido hace 4 meses para pedirte un aborto, ¿qué hubieras hecho? Nada. Es lo que se consigue con no hacer nada. Significa que otra persona hará el trabajo. Algún imbécil que no tiene ni idea. Ojalá hubieras acudido a mí. ¿De qué ha muerto? Ha muerto de secretismo. Ha muerto por ignorancia. Homer, si esperas que las personas sean responsables de sus hijos, tienes que brindarles el derecho a decidir si quieren o no tenerlos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le parece para empezar si esperamos a que las personas sean responsables como para controlarse? ¿Me hablas de esta chica? ¿Esperabas que fuera responsable? No estoy refiriéndome a ella. Me refiero a los adultos. Usted ya me entiende. Claro, pero ¿acaso la irresponsabilidad la tienes que pagar con la muerte? Que yo creo que al final eso es lo que plantea la película, ¿no? Es que si ellos no están ahí, esa chica se hubiese muerto igualmente. De hecho, el médico dice, ojalá hubieses venido antes a mí. Porque claro, en este caso en el que esta mujer, pues porque le practican un aborto de manera atroz, o sea, de una manera horrible, pues eso acaba con su vida, ¿no? Y entonces yo creo que te plantea precisamente eso. Claro, este joven dice, no, es que claro, hay que ser responsables, claro, pero es que la irresponsabilidad se tiene que pagar con tu vida. Es que claro, las consecuencias son las que son. Y luego hay una cosa también, el protagonista Michael Caine, que es un personajazo de mucho cuidado, al final también es el responsable de un orfanato en el que van a parar niños pues o que han perdido a sus padres o a los que sus padres no quieren. Por eso otra de las consecuencias del aborto, de no autorizar el aborto, es decir, gente que ya no puede hacerse cargo de un niño o que no está preparado o que no quiere, lo que sea, pero al final no solo puedes pagar con tu vida, como decía María, sino también que haces pagar a ciertos niños que no van a tener pues ni el cariño ni las condiciones para criarse, y en este sentido es verdad que la experiencia vital del personaje de Michael Caine y su manera de enfocar la vida y de la moralidad, ¿no? De cómo de vez en cuando pues hay que traspasar esas líneas, es muy indicativa. Luego él es un personaje con un montón de matices, ¿no? Al final es verdad que recurre pues a inhalar éter para un poco olvidarse de todo esto, pero está ahí día tras día encargándose de esos niños, encargándose de practicar los abortos a la gente que le llega a él desesperada. Y es verdad que cuando se habla de eso, de la moralidad en grandes titulares o en grandes palabras, luego te encuentras con gente que realmente demuestra en la práctica pues tener un sentido humano mucho más moral que toda esta gente que a lo mejor lo lleva con grandes letras y en grandes estandartes. Mi querido Homer, creí que ya había superado tu adolescencia.
La primera vez en nuestra vida que imaginamos tener algo terrible que ocultar a aquellos que nos quieren. ¿Crees que no entendemos perfectamente lo que te ha ocurrido? Te has enamorado, ¿no es así? Por cierto, no sé qué estarás haciendo, pero no creo que sea bueno para tu corazón. Por otra parte, tienes una enfermedad que podría empeorar si te preocupas demasiado. Así que te aconsejo que no te preocupes. Sí, porque este doctor maravilloso que le prepara ante la vida también le miente. Le dice que tiene una enfermedad incurable. En realidad lo hace primero para evitar que se vaya al ejército, lo hace para evitar que busque una vida fuera, pero de forma también muy egoísta, ¿no? Y mantiene esa mentira y el otro siempre vive delicadamente, con cuidado, el temor a vivir grandes experiencias, grandes emociones, ¿no? Bueno, es el afán protector que tiene, ¿no? También por su profesión. Al final, digamos que él y las personas que trabajan con él en el orfanato son padres y madres de todos esos niños huérfanos, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí le puede el afán protector y también... Bueno, yo creo que tiene predilección, ¿no? por este chico y yo creo que no se perdonaría que le hubiese pasado nada malo. De hecho, le cuesta asumir y de hecho ni siquiera se despide de él cuando este chico decide, bueno, pues vivir su adolescencia y vivir un poquito su vida fuera del orfanato. No lo llega a asumir, pero al final termina comprendiéndolo. Y bueno, hay una situación que se recoge en la película. La película presenta personajes maravillosos por la profundidad, por la complejidad. Es una película para gente adulta, no es una película para gente pequeña, porque tiene, digamos que hace un retrato bastante duro de algunas situaciones. Por ejemplo, el adolescente se va a vivir a esa plantación de manzanas, a la casa de la sidra, y allí conoce, digamos, al jefe de plantación, que es coyuntural porque van y vienen, son trabajadores, son temporeros que van y vienen, pero es un tipo estupendo, cordial, que tiene una hija que también le acompaña en la plantación y que además es capaz de mantener el orden, pero tiene un alma de comprensión y de generosidad aparentemente positiva. Tiene incluso cierto carisma, ¿no? Tiene mucho carisma y mantiene además a los temporeros, algunos de ellos incómodos, complejos, peligrosos, violentos, los mantiene a raya, pero en un equilibrio entre el respeto, el cariño y la dureza que les da ser tipos un poquito pues fuera del sistema, ¿no? Y hasta que se descubre que su hija está embarazada y que está embarazada del padre, porque lleva abusando de ella desde que es niña. Aparentemente explica que es por gran amor, el amor que siente por su hija, y ahí el relato se vuelve extraordinariamente complejo, porque el personaje te ha destapado una cierta simpatía hasta ese momento, y entonces lo ves como una figura completamente atroz. Y entonces es cuando el adolescente tiene que elegir entre practicar un aborto o no. Y entonces ahí la moralidad, la legalidad, los principios que había defendido hasta ese momento, se ve que, claro, todos los principios valen hasta que nos encontramos con una situación de verdad que nos haga que se tambaleen ante una situación realmente compleja, ¿no? Porque hasta ese momento él no lo tenía muy claro. Usted tiene un papel en la vida, jugar a ser Dios. En mi caso, exterminar ratones es lo más cerca que quiero estar de jugar a ser Dios. Homer, en St. Claus he tenido que elegir entre jugar a ser Dios, como tú dices, o bien dejarlo casi todo en manos del azar. Los seres humanos tendrían que aprovechar los momentos en que se les permite jugar a ser Dios, porque no son demasiados. Me entrometo quizás cuando mujeres completamente indefensas me dicen que no pueden tener un aborto, que tienen que soportar el tener que dar a luz a un huérfano tras otro. No lo hago. Ni siquiera les recomiendo nada. Solo les doy lo que quieren. Me gustaría solo debemos aprovechar momentos en que podemos jugar a ser Dios, no tanto por la superioridad, sino porque tú seas útil para una persona, ¿no? Y que, bueno, pues algo que tú sepas hacer le pueda solucionar la vida a una persona, nunca mejor dicho, ¿no? Y me ha gustado mucho esa reflexión porque, bueno, muchas veces no somos capaces de saber qué es lo que nosotros podemos dar a una persona, cómo de útiles podemos ser para el de enfrente, y muchas veces tendríamos que hacer esa reflexión que no hacemos en casi ninguna ocasión. Y luego a veces también es elegir entre lo malo y lo peor. Es decir, evidentemente en un mundo ideal no haría falta practicar abortos y la gente no tendría que recurrir a ellos, pero claro, no estamos en un mundo ideal y a veces se hacen estos pequeños males, si queremos entenderlo así, que realmente un aborto siempre es un fracaso y una tragedia, para evitar un mal mayor, ¿no? Y en este caso yo creo que la película lo refleja y lo recoge y lo presenta muy bien.
Sí. Nos estabais preguntando en el chat, en Twitter, en cuál es el contexto histórico, en qué momento está ambientada. Está ambientada en los años 30 y todavía, por lo tanto, les vemos, digamos, en una economía muy precaria, en un Estados Unidos en plena crisis económica, en una situación difícil, pero también pues con unos espacios de pobreza muy importantes, años 30. Y Manuel, 627-002-002. La Casa Norma de la Sidra me da dos mensajes principales. El primero es el viaje personal del protagonista, desde considerar que el sexo fuera del matrimonio es terrible, hasta ver que el amor, que puede llevar sexo, es bonito fuera dentro del matrimonio en cualquier situación. Y el aborto, que es un crimen, que es un asesinato, a darse cuenta que lo que consiste es salvar una vida, la de una mujer. La segunda interpretación me viene después de ver la película y es sobre el contexto histórico y cómo el personaje representa un poco toda la mentalidad de los americanos, que había más libertad sexual, libertad religiosa, libertad racial, después de la Primera Guerra Mundial y al final de la Primera Guerra Mundial. Y cómo después nos llevó a la humanidad a un periodo bastante oscuro, cuyo máximo exponente es la Alemania nazi, pero que Estados Unidos estaba ahí. Y eso, pues, me parece interesante que una película que está ambientada 100 años en el pasado nos dé mensajes que nos pueden servir para el futuro. Un saludo, Resistencia. Tú eres mi obra de arte, Homer. Todo lo demás ha sido solo mi trabajo. No sé si tú llevarás una obra de arte en tu interior, pero sí sé cuál debe ser tu trabajo. Eres médico. Yo no soy médico. Tienes que reemplazarme, Homer. El Consejo de Administración me está buscando un sustituto. Yo no puedo sustituirle, lo lamento. ¿Lo lamentas? Yo no. No lamento nada de lo que he hecho. Ni siquiera lamento quererte. Creo que el mundo nos lo ha arrebatado. Se ha puesto María la mano en el corazón así, con cara de emotiva. Jo, es muy bonito. No, hombre, lo que se ve también es una relación de amor muy profunda entre ese profesor, el director del centro, el cuidador, el médico, el que tantos años le había cuidado prácticamente desde bebé y que le quería como un padre en realidad, ¿no? Y queriendo lo mejor para él, pero también es verdad que de alguna manera pues el hecho de haberle mentido sobre su enfermedad, además esa especie de cadena invisible que establece con él cuando se va a trabajar fuera y él lo vive como una afrenta personal que durante un tiempo les mantiene muy distanciados en lo humano, ¿no? Que no quiere saber nada de él. Bueno, retrata muy bien, el personaje está muy bien retratado. Bueno, y también demuestra que muchas veces, aunque no compartan la misma sangre, se puede tener el mismo o más cariño todavía, como si fuese su padre real, ¿no? Porque además también el contexto es que este niño fue devuelto como 2 o 3 veces por padres, pues porque no encajaba en sus perfiles de hijos y al final, bueno, yo creo que fue también una señal para él para adoptarlo como su propio hijo, ¿no? Y, decirle, tú eres mi obra de arte, no lamento haberte querido como te he querido, me parece brutal. Y es algo que además seguramente no hablemos mucho con nuestros padres o con nuestras madres y les digamos estas cosas tan bonitas, ¿no? Pero, no sé, me parece muy bonito y muy emotivo y necesario también que lo hablemos con nuestros padres o nuestras madres. Pilar. Y luego es verdad que el personaje, aparte de esa relación realmente más cercana a la paternidad con el personaje de Tobey Maguire, también es verdad que al final sabe leer y ha sabido realmente ver que realmente el futuro y la esencia y digamos el sentido de la vida del personaje era estar en el orfanato y un poco ser su sustituto, ¿no? Al final el propio Tobey Maguire se da cuenta y vuelve al orfanato a desempeñar el papel que hizo Michael Caine durante tantos años, convencido además, ¿no? Se ve que realmente después de haber estado fuera, después de haber comprobado cómo era la vida fuera, después de haber sufrido varios desengaños, porque también pues la historia que él sufre con la pareja de Charlize Theron y su marido o su pareja, pues es un poco un desengaño de lo que hay fuera, ¿no? Todo lo que había visto en el orfanato le parecía terrible hasta que comprueba lo que es la vida fuera, y en este sentido también hay ahí una serie de lecciones que no está mal tener y no está mal de vez en cuando comprobar. Es una lección un poco terrible porque aunque es propio de la vida y de la naturaleza humana, pero también el
quería y tenía derecho a experimentarlo, ¿no? Y a salir al mundo y comprobarlo por sí mismo. Claro, puede volver al orfanato, ¿no? Lo cual, pues, no es una mala, no tiene mal final, pero... Claro, pero tenía que salir del orfanato para volver. Pero él tenía que salir para comprenderlo, y tenía que ir, y tenía que conocer el mundo, y tenía que ver para darse cuenta de que realmente vivía en un mundo privilegiado, ¿no? Bueno, es lo que le dice Es que también es la única él, manera, ¿no? Sí, o sea, es lo que le dice también él, ¿no? Que dice, me doy cuenta de que tenías que vivir esa adolescencia, de que tenías que vivir tu primer amor, de que tenías que vivir, en definitiva. Luego ya puedes volver al orfanato, pero yo creo que él tenía que hacer, y eso en realidad luego el médico pues lo reconoce, ¿no? Él tenía que hacer ese punto de rebeldía, tenía que rebelarse contra el padre para luego volver a sus orígenes, ¿no? Si no hubiese tenido sentido. Bueno, la necesidad de experimentar también, ¿eh? O sea, la necesidad de experimentar por ti mismo las cosas a veces son fundamentales. Realmente no llegas a aprender y a creerte de verdad las cosas, por mucho que te las repitan a tu alrededor, pero hasta que tú no las compruebas por ti mismo, hay muchísima gente que no es capaz de aceptarlo y de asimilarlo. Las normas de la Casa de la Sidra, ese es un debate bien interesante también, porque muchas veces eso nos pasa en la vida constantemente, que necesitamos experimentar las cosas por nosotros mismos. Ya nos pueden alertar 20.000 veces de esto, no... Bueno, basta que te digan, te vas a mojar si te tiras al charco, para que te tires al charco, para mojarte, luego ya te secarás. Los seres humanos tenemos la necesidad de explorar las cosas, ¿no? Incluso aunque provengan de personas que tienen autoridad sobre nosotros, como es el caso del doctor. Aunque te lo diga alguien en quien confíes, aunque te diga alguien a quien quieras, aunque te diga alguien que lo está haciendo por tu bien, que te está protegiendo, aunque te lo avisen, tenemos la necesidad de lanzarnos. Y ese es el ser humano. A lo mejor por eso el ser humano ha llegado a donde ha llegado, ¿no? A las cotas de desarrollo tan importantes que ha llegado. Ensayo-error. Pero el ensayo-error y la permanente búsqueda de la superación, ¿no? A pesar de, pues si te dicen que hay una dificultad, allá que vamos. Y claro, eso nos pegamos muchos tropiezos en el camino por eso. Pero, en fin. Bueno, en todo caso es una película que habla de los límites, de los márgenes, de la ley, de la moralidad, de dónde coloca, de la realidad, de dónde coloca uno los límites y luego cómo se ve obligados a renegociar y a desplazar un poquito más allá las fronteras cuando se da cuenta de las fronteras de sus propios límites, cuando se da cuenta a lo mejor de la dificultad de la vida, ¿no? de la vida real. Las normas de la Casa de la Sidra. Un pequeño detalle, es curioso que la película en inglés no se titula así, esa es la traducción en español. En inglés se titula Buenas noches, hijos de Nueva Inglaterra, príncipes de Maine, que es la frase que les dice el personaje de Michael Caine por la noche a los huérfanos un poco, y que es como una especie de símbolo, Joana, del cariño que les tiene, y esa es curiosamente la frase que eligió el autor John Irving para la novela y para la película en inglés. Mira, dice Marina, siempre se ha dicho que nos tenemos que caer del burro nosotros solos. Dice Obdemurian, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y es así. Bueno, la necesidad de saltarte esas normas, ¿no? Para comprobar qué es lo que pasa si te las saltas y ir aprendiendo ensayo-error. Y el título en inglés entonces es la frase que repite Michael Caine. Pues fíjate, eso me ha parecido ver en algún sitio, sí. Pues yo la verdad es que ese es el momento más demoledor de la película, cuando después Michael Caine muere, primer spoiler, muere producto de una intoxicación por el éter que inhalaba, y se le rompe el frasquito mientras él está medio colocado con el éter, y entonces se lo respira entero y muere por sobredosis. Es una sobredosis, vamos. Y entonces el médico decide volver, el adolescente se convierte en el médico con los papeles falsos que le ha preparado el otro, con el título de la titulación médica falsa, aunque está muy cualificado porque durante años ha estado aprendiendo y trabajando junto a él. Se convierte en médico y la primera gran despedida de la noche cuando va a la habitación de los niños es repetir aquella frase de Michael Caine, buenas noches. Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Y en ese momento a mí se me saltaron todas las lágrimas. Sí. O sea, empecé a llorar como una magdalena. Y mira que había contenido hasta el momento viendo las dificultades. Pero es una película triste, ahora bonitamente triste, muy, muy bonita, muy bonita. Pero lloré como un niño. Esas son las cosas de la vida en las películas. ¿Y vosotras llorasteis? Un poquito. Os podéis humanizar, no pasa nada, Pai. O sea, tú que eres muy humana, sí, puedes compartir la verdad es que el momento. Sí que... Una debilidad en Pai.
Lo que pasa es que ya te digo, la he visto tantas veces que ya al final, la primera vez sí que lloré, luego las siguientes ya te produce esa especie de ternura y como de tranquilidad, ¿no? Porque es como la señal de que realmente ha entendido y que va pues eso, mantener la labor del personaje de Michael Caine, que al final pues hacía mucho bien a su alrededor y él decide pues eso, llevar ese estandarte y mantenerlo en todo lo que pueda. Y porque no tira de final feliz, que yo creo que eso también hay veces que nos gusta porque estamos demasiado acostumbrados a finales felices en las películas. Al final el personaje de Charlize Theron vuelve con su pareja. Nunca lo dejó porque su pareja se supone que seguía con su pareja y entonces le estaba siendo infiel. Se había ido a la guerra y vuelve le picó un virus en la selva, claro. Y entonces le deja... Y eso no se dramatiza tampoco mucho, o sea, no se toma como, bueno, pues el personaje digamos que lo asume relativamente fácilmente, ¿no? Y no hay un final feliz en realidad, porque también el médico se muere, él se queda en el orfanato, se queda feliz, pero no es un final emotivo feliz, ¿no? No sé, yo creo que por eso también es tan peculiar la película. Pues las normas de la Casa de la Sidra. Bueno, la cafetera. Que tenemos que hablar un momentito antes de marcharnos de la desvirtualización. ¡Ay, qué nervios! De la cafetera. No, lo vamos a pasar muy bien. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Hay alguna cosa este fin de semana? Hay una cosa, además están organizando algunas... Tenía algo apuntado el sábado. Mira, están organizando comidas alrededor de la zona. Ya desde mediodía van a estar reunidos algunos cafeteros. Estoy viendo en el restaurante Potiño 3, en la misma calle Conde Duque, en el Conde Duque 30. Lo está organizando, mira, Mercedes de la Fuente. Si alguien quiere asistir, os podéis poner en contacto con ellos. No sé cuánto, de momento llevan como casi 20 personas o 25 personas. Pero Mercedes de la Fuente en Twitter, @Merck de la Fuente. He visto que está un poco ayudando a convocar a la gente y se están organizando todos para comer en Conde Duque 30 para después ya llegar por la tarde. Yo os recomiendo... No, tampoco a las 5 de la tarde porque no tiene ningún sentido, porque además no sé qué tiempo raro dan. Mira, a ver, Mary, a ver si puedes ver qué tiempo dan para mañana. Ola de calor, ¿no? Seguro que no lo queréis sé. ver. Me había dicho Guille que igual había alguna tormenta, pero lo vamos a ver porque así si la gente tiene que llevar... Claro, el beneficio que tenía hacerlo en un local cerrado, primero, nos hemos visto forzado a hacerlos de esta manera este año porque había un calendario electoral atroz y entonces era más difícil toda la parte burocrática de hacerlo en la calle. Y luego además... Dado que lo teníamos que retrasar, nos costaba mucho, parecía difícil hacerlo en el exterior porque iba a hacer mucho calor. Entonces dijimos, bueno, pues en un sitio que esté acondicionado y que acoja a la gente. ¿Qué tiempo va a hacer? Lo queremos saber, ¿no? Sí. Sábado a las 7 de la tarde, 34 grados. 34 grados. Que nadie se preocupe, oye, que a las 10 de la noche hay 25. Que nadie se preocupe porque para eso tenemos un establecimiento con aire acondicionado y fresquito. Así que vamos a estar muy a gusto, vamos a estar justo en esa hora de calor allí metidos muy agradablemente y luego hay un montón de terrazas alrededor donde podremos tomar una cerveza en este cálido verano madrileño. Y así que nada, se entra en el Conde Duque y se llega a un gran patio. Hay que entrar en el patio e ir hacia la izquierda. Allí estará la puerta, que es la puerta donde están la recepción, la asistencia, la entrada al auditorio. Y entonces allí en esa puerta habrá 2 personas que además estarán ayudadas, 2 azafatas que estarán ayudadas también por Berto Salesa, por Enrique Quesada, por oyentes que estén por allí echando una mano. Y la gente entrará. Os recomendamos que estéis un poquito antes. El programa empieza a las 8, hay que estar antes de las 8 sentados. El programa empezará, la apertura de puertas será aproximadamente a las 7:15, 7:30. Entráis, es imprescindible presentar la entrada, salvo que seáis algunos de los que estáis en la lista de última hora, que ha habido gente que hemos tenido que hacer equilibrios malabares porque venían desde fuera de Madrid y tenían ya reservas de hotel, y bueno, pues hemos intentado buscar el acomodo para algunas de esas personas que tenían la situación más complicada. Esos están apuntados en una lista. El resto, con su entrada en la mano, que son 5 o 6 personas solamente, las excepciones, la gente que se ha encontrado con que se había quedado sin entrada, aún viniendo desde fuera de Madrid. Pero el resto, con la entrada en la mano, no va a haber venta de entradas en la puerta. Las entradas tenéis que llevarlas ya comprometidas. Con la entrada en la mano
y los asientos no son numerados, está bien repartido, es un teatro, se ve perfectamente bien desde todas partes porque no es un teatro gigantesco y vamos a estar muy cómodamente, y el acto va a consistir simplemente en acompañarnos, en un ratito de charla, de conversación, de presentar un poquito las caras, que veáis, que les pongamos caras a todos los colaboradores y también a parte de la audiencia de este programa. Eso se va a retransmitir en directo y haremos un pequeño acto de catarsis colectiva, juntándonos allí en el teatro, y asistiremos a alguna pequeña sorpresa y alguna actuación musical divertida y entretenida en la cafetera. Así que no podéis faltar, disfrutad. Los que ya tengáis entradas sois privilegiados porque se agotaron enseguida, se agotaron inmediatamente, pero el resto de los oyentes de la cafetera ya sabéis que hay una gran fila cero gigante en el programa, que se puede seguir el acto a través de las redes sociales, a través del audio que vamos a emitir en directo. También habrá gente seguro que haga Periscope durante el programa, grabaremos vídeos que luego subiremos a la red, o sea que nadie se va a quedar sin la experiencia de la desvirtualización. Y luego si alguien se quiere incorporar después, a las 9:30 empezaremos a salir del Conde Duque y será fácil incorporarse a los grupos para aquellos que se hayan quedado fuera y seguir de cervecitas por ahí. En esa desvirtualización, en esa segunda parte de la desvirtualización, que se parece más a las desvirtualizaciones del año pasado y del año anterior, que consistieron básicamente en juntarnos y en tomar una cerveza. Así que este año doble ración. Nada más, no hay nada más que decir. Se entra en el patio y a mano izquierda, hacia la recepción, hacia las taquillas, y ahí veréis que hay 2 personas encargándose de esto y algún cartelito de a la cafetera. ¿Vale? Mirad, por aquí dicen Jesús y José que vienen de Mallorca. Bueno, es que viene gente de fuera, viene gente un montón de lugares. De Londres, viene gente de Alemania también. De Andalucía. Vienen desde Taiwán hasta Andalucía. Un montón de gente. De Taiwán a Andalucía, pasando por el... Sí, así que nada, va a ser un momento muy agradable. Igualmente, podéis escucharnos también en directo. Y bueno, y también participar en el chat del programa. También lanzaremos un hashtag, así que podéis estar atentos. También yo creo que es una buena oportunidad para aquellas personas que bueno, pues que muchas veces llegáis, ¿no?, con la lengua fuera al fin de semana, y entonces hay gente que se atiborra a los podcasts del fin de semana. Bueno, pues esta vez el sábado será en directo. Claro, así eso que ya va a ser una rareza, porque no hemos hecho nunca un programa un sábado por la noche. Bueno, todo esto dando por hecho que funcione la conexión a internet, dando por hecho que no salte la luz, dando por hecho que no se estropee el ordenador, que no implosione el mundo, o que decidamos de pronto a última hora, porque somos la cafetera y nadie nos manda. No eres mi madre, tú no me mandas, aunque seas el señor de Hidroeléctrica Española. Entonces, dando por hecho que todo funcione correctamente, porque si no, simplemente nos juntaremos con un buen grupo de amigos y nos abrazaremos, que eso es lo que hacen los amigos cuando se encuentran. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias a todas. Gracias. Hasta mañana, cafeteros. Mañana más. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Allí donde estéis. A ver, Inmiku, espera, ya un momento. Inmiku dice que no va a poder ir, que tiene 2 entradas. Pues Inmiku, ponte en contacto con nosotros y nosotros las derivamos. Envíanos un mensaje al WhatsApp del programa, al 627-002-002. Envíanos, ponnos un WhatsApp, nos haces llegar las entradas y se las distribuimos a algunas de las personas que a última hora y por emergencia nos han dicho que no habían encontrado, y así les podemos facilitar las entradas. Gracias, Inmiku. Y nos vamos. Mañana más. Adiós, cafetera. Hasta mañana. Que disfrutéis. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Thundering